Bueno, la despedida de Evo Morales. En línea está el amigo Nicolás Trota, que probablemente tenga un cargo en el gabinete, ya está seguro eso. Bueno, buen día, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, estabas incómodo ayer con Fori, ¿no? No, me parece que la posición del canciller y del gobierno argentino no se corresponde con la realidad que está atravesando Bolivia, y no solo en términos de lo que ha sido el golpe de Estado contra Evo Morales, sino el grave antecedente que eso significa para la región, ¿no? Parecía una etapa absolutamente superada, la injerencia de las Fuerzas Armadas en los procesos constitucionales de nuestra región, y me parece que eso es lo que hay que condenar, más allá de la mirada que uno tenga sobre lo que han sido los 14 años de gestión de Evo Morales, sus posiciones ideológicas. Lo que hay que evaluar aquí es el quiebre institucional que ha sufrido un país que está inmerso en una situación de tanta gravedad, a las puertas quizás de un conflicto que se agrave en términos de enfrentamiento de distintas posturas ideológicas y sociales. Sí, ¿por qué será que la Cancillería o el gobierno argentino actual todavía no quiere reconocer esto como golpe de Estado? ¿Que es una cuestión ideológica? Claro, me parece una cuestión ideológica de posicionamiento regional, y que creo que eso es lo que daña y pone en una posición muy endeble a nuestra región, porque hace un poco más de 10 años, en el 2008, hubo una situación muy parecida en Bolivia, y en aquel entonces Michelle Bachelet convocó a la UNASUR, a todos los presidentes de la UNASUR, al Palacio de la Moneda, y lograron frenar no solo el intento de golpe contra Evo Morales, sino también lo que era una escalada de violencia. Y me parece que la posición del gobierno argentino ha retrocedido muchísimo en ese sentido, y que frente a una situación similar en otros países, más allá si es Piñera, si es Duque, el comportamiento de nuestros países debe ser contundente, defendiendo la democracia como mecanismo de gobierno en nuestras sociedades. Sí, porque si siguen discutiendo esto, nos van a hacer creer que había que meterlo preso a Evo porque insistió con una reelección que quizá correspondía, no podemos debatirlo, cuando decía, mire, no corresponde, la justicia se hubiera terminado, pero es verdad que con esto que están haciendo con la fuerza, con Evo sacado de su país para que no lo maten y qué sé yo, nos están haciendo creer por culpa de Evo, ¿no? No, por supuesto, y el hecho que tengamos un Brasil que termina celebrando un golpe institucional, o los propios Estados Unidos, a partir de Donald Trump y de la Casa Blanca, también agradeciendo el rol de las Fuerzas Armadas para, entre comillas, recuperar la democracia. Entonces me parece que los retrocesos son tan marcados que nos deben llamar a la reflexión a todos los latinoamericanos y a los argentinos en particular, porque la tradición histórica de nuestro país es absolutamente distinta al comportamiento que está teniendo nuestra Cancillería. No, eso seguro. No, bueno, lo de Trump no te extrañará, que si lo de Estados Unidos no te puede extrañar. Hola. Sí, hola. Lo de Trump no te extrañe, digo, no te va a extrañar eso. Se cortó. Qué mala suerte tenemos ahí con la... ¿Qué pasó? No, cortó, no. Se cortó, sí, qué mala suerte. Hoy no pude completar 2 communications. Bueno, habrá que buscar otras líneas VIP, o como se llame, no sé cómo se llaman las de ahora, pero difícil. Bueno, estaba mal, Trota ayer se chocó un poquito con Fori, Majul no lo dejó discutir, ni mucho menos. Pero Fori tiene una posición así como de muñequito que transporta una idea que no sabe bien cuál es. La idea es que, mire, esto no es técnicamente golpe de Estado. ¿Qué hace falta? ¿Que maten a 2 personas más? Y si matan a 3 por ahí, pero no se puede definir la vida así. Es un golpe, no es un golpe. Más bien que es una interrupción. Se llama interrupción cuando salen los jefes militares, jefes policiales y te dicen, mire, abandone la presidencia antes de que lo pongamos en cana. ¿Cómo se llama eso? No lo hizo. Y si nos quieren hacer creer que de verdad que Evo tiene la culpa porque se metió en una elección que no le correspondía, yo le digo, se terminaba de otra manera. Le dice que no, la justicia nacional no le corresponde, no hay elección, no hay nada. La fuerza no iba a poder hacer nada. Se terminó. Y termina el mandato ahí Morales y se queda en Bolivia, su país, y que yo tiene que escaparse a México para que no lo maten. Tema que está pasando ahora. Sigamos con Evo, a ver. Que he llegado a la zona del trópico de Chabamba, después del golpe, mis compañeros de las 6 federaciones y autoridades locales me acompañaron, me cuidaron y ahora me despido agradeciendo por ese compromiso
por ese esfuerzo, antes dirigente, momentáneamente presidente, ahora nuevamente dirigente, compañeros de base. Agradezco a todos y a todos por darme seguridad. A ver, Nico, si me escuchás ahora, yo estaba cerrándote la idea que con lo de Trump nadie se sorprende, ¿no? Porque la verdad que, pero con Bolsonaro ahora menos, porque no sabían que existía este Bolsonaro. El tema de Trump fue el tema de Estados Unidos de toda la vida. Bolsonaro lo tenemos acá una hora de viaje, ¿eh? Eso es dramático con Brasil, ¿no? No, es dramático, implica una realidad de mucha inestabilidad en la región, y a mí lo que me generaba sorpresa o desazón por parte de las palabras del canciller Faurí ayer en el programa de Luis Majul era las propias contradicciones que desplegaba para no condenar lo que es un hecho evidente, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas forzaron la renuncia de Evo Morales, y Faurí planteaba que Evo Morales podría haber resistido. Digo, me parece que... Podría haber dicho que no, dice. Podría haber dicho que no. Digo, me parece que es una posición absolutamente infantil, desconociendo la propia correlación de fuerza. Y hasta el 22 de enero, el presidente constitucional de Bolivia era Evo Morales. Entonces, todos podemos discutir mañana, pasado, si su gobierno fue bueno, fue malo, si no tendría que haber sido candidato, si ganó por 10, por 9 puntos, si tendría que haber habido segunda vuelta o no. Pero el hecho contundente hoy que deberían adoptar nuestros países es una condena a un golpe de Estado, no reconocer ningún gobierno que surja a partir de estas instancias y no tener discursos lavados como está teniendo Faurí, que no parece el canciller de un país con la tradición como tiene la Argentina, para no adoptar una postura contundente en este momento. Es el canciller de Macri, ¿no? Si Macri fija una línea, el canciller va a fijar la misma línea, ¿no? Bueno, pero ayer escuchaba también al embajador argentino en Bolivia hablando sin libertad, porque me parecía que él quería condenar el golpe de Estado y es parte de un gobierno que no lo hace. Entonces me parece que cuando uno no comparte posiciones de un gobierno que uno integra, cuando estamos hablando de posiciones de tanta profundidad en sus consecuencias con el futuro de nuestra región, uno debe tener la dignidad de renunciar. No, eso sí. No, vos te referís a antes, no hay más eso que decís vos. No hay más, no. Bueno, ya el gobierno de Macri termina, así que ¿qué vamos a hacer? Termina de... Bueno, pero es un triste final en el contexto regional, ¿no? Porque sí. Podría haber terminado de otra manera, por lo menos intentando generar espacios que permitan la posibilidad de defender la institucionalidad en Bolivia, sabiendo que va a ser muy difícil, porque por más que nuestros países se hubiesen involucrado, el desenlace probablemente hubiese sido el mismo, pero la síntesis y el mensaje contundente a la región, también como herramienta de autopreservación de nuestras propias democracias, porque lo peor que no puede pasar, Mauro, es que ciertas fuerzas armadas en nuestra región empiecen a mirar lo que ocurrió en Bolivia y que piensen que pueden volver a jugar un rol político en nuestro país. Espero que no, en la Argentina no, eso no. Bueno, en Argentina no, pero en otros países que han tenido situaciones de mucha debilidad, recordemos lo que fue en Brasil, al momento que estaba por salir el fallo que condenaba o no a Lula al cumplimiento efectivo de la prisión, hubo un par de mensajes de ciertos generales condicionando la propia votación. Entonces me parece que se están corriendo los límites en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en los contextos de la política interna de nuestros países. La repetición de los 70, decís vos. Y yo, Mauro, viendo un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas solicitan la renuncia, un presidente que se exilia en México, los Estados Unidos que celebran el golpe porque vuelve un esquema de institucionalidad, como dijo Donald Trump, yo creo que se parece muchísimo, lamentablemente, en el caso de Bolivia, a los escenarios que transitamos del pasado. Un Bolsonaro cerca, eso es tremendo, Bolsonaro en Brasil es inaudito, increíble, inexplicable, porque la verdad que pasar de Lula, de Dilma, en serio, a pasar a un hombre como Bolsonaro, que sí es claramente de la antigüedad de los 70, ¿no? Claramente, o peor. Increíble. Peor, porque llega de la mano de las urnas. Entonces es ahí donde nos tenemos que interpelar por qué nuestras sociedades, ¿no? a pesar de muchos avances en el campo de los derechos,
terminan teniendo una salida de, como vos planteás, para mí resumiéndolo, un candidato del odio, ¿no? Un candidato que desprecia a una porción muy importante de su propia sociedad. Bueno, volvamos un minuto a nuestra transición interna. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el equipo? ¿Se olvidaron por un par de días de esto, dedicándose al tema de Bolivia? No, bueno, los equipos de transición en cuanto a lo que es los equipos que vienen acompañando a Alberto Fernández desde hace varios meses siguen trabajando en el diagnóstico de la situación actual en cada una de las áreas de gobierno, a la espera de que el equipo coordinador de la transición que ha designado Alberto Fernández puedan organizar las distintas reuniones y encuentros para terminar de definir no solo ese diagnóstico, sino también lo que puede ser el despliegue inmediato de las distintas políticas públicas en cada área, y creo que de a poco se va consolidando esos equipos de trabajo y Alberto Fernández terminará de definir quiénes asumir las principales responsabilidades en su gobierno. Sí, en menos de 30 días te puede cambiar la vida, a vos y a varios más, en cuanto a la intensidad y compromiso que pueden tener, ¿no? Y esperemos que lo más importante, creo yo, Mauro, es que los argentinos a partir del 10 de diciembre tengan la certeza que hay un gobierno que enfrenta desafíos muy complejos para intentar, entre otras cuestiones, aliviarle el peso de esta situación económica y social tan grave que está poniendo en jaque a muchas familias argentinas. Increíble lo que, eso es lo más importante. Increíble lo que pasa, cuando me estaba pensando cuando venías al programa el año pasado, el otro, qué sé yo, nunca llegaste a pensar que podías formar parte inminente de un gobierno, que es una posibilidad, ¿no? Bueno, creo que todos en aquel entonces, cuando lo conversábamos contigo, con una mirada muy crítica del momento que transitaba nuestro país, teníamos la expectativa que haya un cambio de gobierno, un cambio de mirada sobre lo que debe ser el rol del Estado. Después, si uno es parte o no, eso era impensado o accesorio, pero creo que la sociedad ha elegido bien el pasado 27 de octubre y ahora viene lo más complejo, que construir los consensos y adoptar las políticas para empezar a superar esta crisis tan dura. Chao, Nicolás, abrazo grande, gracias por la nota. Bueno, no, muchas gracias a vos. Chao, claro. Nicolás Trota. ¿Cortó ya? No sabés si te das cuenta si corta. Igual me va a putear después. Futuro ministro de Educación, inminente, inmediato.